Hola, bienvenidos a una transmisión más de la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Si estos recursos han sido de bendición en tu vida, te invito a que los puedas compartir con otras personas. Hoy terminamos la serie de predicaciones titulada Predicaciones para la Iglesia. Estudiamos varios pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles, sobre todo siguiendo algunos discursos y predicaciones de los personajes que ahí aparecían. Estas son predicaciones antiguas para una iglesia en una nueva normalidad. La lectura para la predicación en esta ocasión la encontramos en el último capítulo de este apasionante libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 28, versículo 17 en adelante. Te invito a que pongas mucha atención a la lectura de la palabra de Dios, pues esto es lo más importante en el tiempo de la predicación. Te recuerdo, Dios nos declara su voluntad por medio de su palabra, la cual dice así, Hechos 28, 17 hasta el final del capítulo. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos les dijo, a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo, he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Te invito a que oremos. Padre, ahora que estamos delante de tu presencia, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Era marzo del año 2015. Después de 10 días de internarse en la jungla, un grupo de arqueólogos, científicos y militares descubrieron la ciudad de una civilización antigua en la región de Mosquitia, en Honduras. El grupo explorador había encontrado vestigios de una civilización en la zona desde el año 2012.
Según los arqueólogos, se trata de la primera ciudadela de un reino que ha estado oculto por más de 600 años. En sus declaraciones a la prensa dijeron: encontramos una ciudad perdida que forma parte de un gran reino. Esta zona es un tesoro no tocado por el hombre por muchos siglos. Al parecer, se trata de un reino oculto bajo pantanos, ríos y montañas. Uno de los pocos sitios en el planeta que quedan aún sin la exploración científica. Asombroso. Todavía podemos encontrar mucha riqueza en el planeta. El apóstol Pablo, en este último de sus discursos registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, enfatiza una gran riqueza, la riqueza de un reino espiritual, el reino de Dios. Un reino que, por cierto, es revelado y dado a conocer a los ciudadanos de ese reino. Antes de llegar a este discurso, en el versículo 16 de Hechos 28, leemos que Pablo se encuentra en Roma, en una casa alquilada, bajo la custodia de un soldado romano. Según las tradiciones de su tiempo, podría ser que Pablo se encontraba encadenado de una mano a el brazo de ese soldado romano. Sin embargo, tenía libertades para predicar la palabra de Dios. ¿Cómo es que llegó Pablo hasta Roma? Pues podemos leer los capítulos anteriores, donde nos daremos cuenta que fue acusado por los judíos de Jerusalén y Pablo apeló su juicio que fuese llevado a Roma, al César. Es trasladado a Roma por medio de una embarcación que llevaría a varios presos. Durante el viaje, la embarcación sufre un naufragio. La tripulación, después de 15 días de no ver los rayos del sol y solamente neblina a su alrededor, pierden la esperanza de vida. Pero Pablo recibe un mensaje de parte de Dios por medio de un ángel que le dice: no tengas miedo, Pablo, Dios conservará tu vida y te llevará hasta Roma para que prediques el evangelio. Una vez que Pablo recibe este mensaje, anima a toda la tripulación a comer y a estar de mejor ánimo. Por fin, la embarcación encalló en un lugar y se dan cuenta que se trata de la isla de Malta. Al descender Pablo y la tripulación, los naturales del lugar encendieron una fogata. Y mientras Pablo quiere acarrear un poco de madera a la fogata, resulta que una serpiente se cuelga de su mano. Él sacude la serpiente en el fuego y entonces los naturales, los nativos de la isla, se dicen: este hombre es digno de muerte, pues escapando de la ira del mar, ahora resulta que es mordido por una serpiente. De seguro que los dioses lo desean muerto. Pero pasa el tiempo y Pablo no se hincha, no tiene los síntomas de ese veneno, y entonces quieren adorarlo como si fuera un dios, y Pablo entonces expone el mensaje de salvación. Fue tan conocido Pablo en la ciudad de Malta que el principal de ella, Publio, tenía a su padre enfermo, probablemente con disentería, tenía también una alta temperatura, y Pablo va con él, ora por él, y el Señor lo sana por medio de Pablo. Es así como Pablo deja un gran testimonio en esta ciudad, en esta isla de Malta, y entonces es trasladado hasta Roma. Todo esto lo puedes leer con detalle en los capítulos 27 y principios del capítulo 28 de este libro de Hechos de los Apóstoles. Una vez en Roma, sin pruebas de las acusaciones que tenían contra Pablo, es obligado a permanecer en arraigo domiciliario. Pero esto, repito, no fue impedimento para que Pablo fuese impulsado a predicar de un tema que es central en la Escritura: el reino de Dios y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Notemos que los judíos tenían una buena intención. Una vez que ven a Pablo, le dicen: nosotros no hemos recibido ninguna carta, ninguna acusación de parte de los judíos en Jerusalén,
Pero esos judíos que probablemente asistían a alguna sinagoga le dicen: queremos saber de qué se trata esta secta a la cual representas, Pablo. Y entonces leemos en el versículo 21 al versículo 23: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Pablo comienza a hablar acerca de este tema, un tema importante en la Escritura, un hilo conductor a través de toda la Escritura, que habla acerca de un rey y su reino. El tema del reino es visible en toda la Escritura, principalmente en el Nuevo Testamento, aunque desde el Antiguo Testamento ya vemos evidencias, algunas pistas que podemos observar acerca de la conformación de un reino, el reino de Dios. ¿Qué elementos componen el reino de Dios? Pues la Biblia nos menciona desde el principio estos elementos. El reino en la Biblia se conforma por 3 elementos principalmente. Uno de ellos es que debe de existir un rey. Número 2, que debe existir súbditos o un pueblo sobre el cual el rey pueda gobernar. Y número 3, que haya un lugar, un espacio físico en el cual se desarrolle el reino. 3 elementos que son visibles desde los primeros capítulos de la narración bíblica. En el libro de Génesis, en los primeros capítulos, notamos el patrón del reino. Vemos a Dios como el rey. Vemos a su creación, Adán y Eva y su creación, sobre los cuales Dios ejerce su dominio. Y vemos un lugar físico, el hermoso jardín del Edén. Es en ese lugar donde hay relaciones perfectas entre Dios, el hombre, entre las personas, la creación y también el hombre ejerciendo la autoridad de Dios hacia la creación que el Señor les había permitido que ejercieran su autoridad. Sin embargo, este cuadro perfecto es roto a causa del pecado del hombre. Y a partir de ahí, la caída en el corazón humano, el pecado se integra al corazón humano y se sufre de una ruptura de relaciones perfectas. Dios no deja a la humanidad en ese estado de caída. Dios continúa su plan, su propósito de salvación para el hombre, llevándonos a un reino prometido. En el mismo libro de Génesis aparece un personaje, un hombre llamado Abraham, que después Dios le cambia el nombre por Abraham. Dios le promete a Abraham una gran descendencia, un pueblo sobre quien ejercer su reinado. Dios le promete a Abraham ser su Dios, ser el rey de él y de su descendencia. Y también les promete una tierra, la tierra prometida, donde Dios ejerza su autoridad. Avanza el tiempo, pero no vemos con claridad todos los elementos. Eventualmente algunos elementos son visibles, como en el tiempo de Josué, que ingresan a la tierra prometida, que está el pueblo sometido a Dios, pero que no vemos la figura tan visible de un rey. Claro, Dios estaba gobernando, pero no lo vemos tan visible. Avanza el tiempo y Dios establece reyes para su pueblo. Sobre todo, uno de ellos que destaca, el rey David. Es visible un rey al cual Dios ha usado para dirigir a su pueblo. Ya se encuentran en Jerusalén, una ciudad próspera y excelente lugar para vivir. Pero es decir, David y otros reyes, tienen fallas terribles, fallas que los descalifican. Por ende, el pueblo es trasladado a distintas naciones, a Asiria y a Babilonia, posteriormente el reino del sur, Judá. Y entonces los judíos se esparcen por muchos lugares de la tierra. Y entonces ya no vemos de nuevo con claridad estos elementos del reino.
Llegan los profetas advirtiendo al pueblo del pecado, advirtiendo al pueblo de un genuino arrepentimiento para que regresen al Señor. Los profetas hablaron de un reino diferente, de un reino futuro, un reino profetizado. Estando lejos de Jerusalén, hablaron del establecimiento de un reino que dirigiría no solo a los israelitas, sino a todas las naciones, en el cual reinaría el ungido de Dios, que en griego se traduce el Cristo. Un rey perfecto, un rey justo, un rey bondadoso, un rey amoroso, un rey dispuesto a dar todo en favor de su pueblo, para reunir a su pueblo. Un rey que, como dicen los profetas, apacentaría a su pueblo como un pastor. Llevaría a su pueblo como si fuesen corderos recién nacidos cerca a su pecho y les cuidaría con amor. Sin embargo, termina la narración del Antiguo Testamento y aún no vemos a totalidad el cumplimiento de tal promesa. Comienza el Nuevo Testamento y dentro de las primeras líneas que leemos inicia con las siguientes palabras: el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios está entre vosotros. Un reino instaurado. Ahora vemos con claridad quién es el rey. El mismo Hijo de Dios, descendiente real, descendiente de David, pero diferente a David y a todos los demás reyes de la tierra. Inicia el periodo del reino de Dios. Dios mismo gobernando a su pueblo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Jesús ejerciendo autoridad con amor, atrayendo a las multitudes para que escuchen el mensaje de salvación. Los súbditos del reino son aquellos a quienes Dios ha llamado para ser ciudadanos del mismo. El lugar lo vemos en el corazón, entre todas las naciones. Dios llamando corazones para que puedan escuchar ese mensaje de salvación y responder positivamente a ese llamado de Dios. El lugar entonces lo encontramos que reside en el corazón de los súbditos, del pueblo, de los ciudadanos del reino. Aún falta un punto más que la Escritura nos habla, y es la consumación total de ese reino. Sin embargo, el reino de Dios ya está entre nosotros. La evidencia es que Pablo estaba declarando, predicando acerca del reino de Dios, y que ese reino de Dios lo vemos claramente a perfección a través de un rey. Este rey es Jesús. Es decir, que lo que la ley y los profetas expresaban apuntaban a una persona. Se trata de Jesús. Por ello, Pablo todas sus fuerzas las enfoca a persuadir a los judíos y a los gentiles a creer en Jesús. El reino ya está establecido entre ellos. Pero esto generó una reacción, según leemos en Hechos 28, 24 al 27. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración: con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías, diciendo: ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Hay reacciones ante el mensaje del reino de Dios. Estas fueron
y seguirán siendo las reacciones de la humanidad ante la invitación, ante la dulce persuasión de creer en Jesús y el establecimiento de su reino. Algunos de los que oyen el mensaje se les dará el don de la fe. Esto es la gracia salvadora para recibir a Jesús como nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio y creer solamente en Él para la salvación. Otros serán dejados en su condición y otros más aún le rechazarán abiertamente. Nuestra labor, como la labor del apóstol Pablo, es exponer el mensaje. El convencimiento viene como un don divino. Pablo cita la misma escritura como fundamento para expresar esta gran verdad, la tragedia de rechazar al Salvador. Y cita al profeta Isaías en el capítulo 6 de su profecía, específicamente el versículo 9 y 10. Al leer tú el capítulo 6 de Isaías, te darás cuenta que en ese capítulo Dios hace un llamado a un hombre llamado Isaías, le muestra una visión celestial y le capacita para llevar un mensaje de salvación y arrepentimiento al pueblo. Sin embargo, también Dios le advierte a Isaías que no todos los que oigan escucharán en sus corazones, serán llamados para esta salvación. Leemos en Isaías 6, 9 y 10. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se convierta y sea sanado. Este texto nos dice con claridad que algunos de los que oyen el mensaje no percibirán la verdad revelada en él. Dios nos llama, igual que el apóstol Pablo, e igual que Isaías, a seguir declarando el mensaje, pues nosotros no sabemos con claridad quiénes responderán positivamente y quiénes no a este mensaje. Por lo tanto, nuestra tarea es ardua y debemos llevarlo a cabo juntos. Un tercer punto podemos observar en este pasaje: los ciudadanos del reino. Y con este punto debemos de respondernos una pregunta con mucha humildad y sinceridad. ¿Acaso seré yo? ¿Acaso serás tú ciudadano de este reino? Los últimos versículos de Hechos 28 conmueven nuestros corazones y nos brindan una gran esperanza, pues en ellos somos incluidas las naciones. Leemos versículo 28 al 31. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Pablo es guiado por Dios y menciona que en el plan de Dios desde el principio estaban incluidas las naciones. Que a ellos, es decir, a las naciones, a los gentiles, a nosotros, se nos daría el don de creer en Jesús. Ya en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, hablando de Jesús, nos dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. El plan del reino, entonces, consiste en llamar a hombres y mujeres de diversas épocas, razas, naciones, para que reciban en sus corazones la verdad del Evangelio y al Rey de este Evangelio, a Jesús. El tema inicial en el libro de los Hechos
Si vas a Hechos capítulo 1, te darás cuenta que cuando Jesús asciende al cielo, sus discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús había pasado, una vez resucitado, varias ocasiones predicando este mensaje del reino de Dios. Y Lucas, el escritor de este libro, decide terminar con el mismo tema: el reino de Dios. Al parecer, Hechos termina de una manera abrupta. Deja a Pablo en una casa bajo la custodia de un soldado romano, pero por las cartas de Pablo, que es la enseñanza para la iglesia, nos damos cuenta que él es liberado en esta ocasión y en otras ocasiones será de nuevo preso por la causa del evangelio. Pero en ese ínter escribe otras y varias cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Aunque termina de una manera abrupta, algunos teólogos consideran que este es el propósito del libro de Hechos: dejar la historia en continuará, porque la historia del reino de Dios continúa en tu corazón y en el mío, con la misma tarea de llamar a otros ciudadanos para que se integren al reino de Dios. El reino de Dios es aquella esfera espiritual en la cual Cristo ejerce su autoridad con amor en el corazón de su pueblo. El apóstol Pablo habló acerca también de los ciudadanos del reino. En su carta a los Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, leemos lo siguiente: Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Para que el reino fuese completo, era necesario que el Rey diera su vida por su pueblo. Y así lo hizo Cristo en la cruz, para derribar los impedimentos que teníamos, reuniendo a un pueblo que goza de los privilegios de la presencia constante de su Rey. La Escritura también nos dice que estamos a la espera del regreso de nuestro Rey, con una ciudad que baja del cielo, la Nueva Jerusalén, para que su pueblo seamos ciudadanos de ese reino y gocemos de la presencia del Rey para siempre. Lo que se había perdido al principio en Génesis es recuperado en las últimas páginas de la Escritura, en el Apocalipsis. Mientras esto sucede, mantengámonos firmes en la enseñanza de los profetas y de los apóstoles, en el reino de Dios y en la consumación de ese reino que es Jesús viniendo por su iglesia, siendo precisamente Cristo la piedra angular. Estimado teleescucha, ciudadanos del reino de Dios, impulsemos el señorío de Cristo, Rey eterno, en nuestro diario vivir. Oremos.
Padre, gracias por este hermoso mensaje que nos das al final de Hechos de los Apóstoles. Vemos a un Pablo comprometido, Señor, con el mensaje del reino de Dios. Y hoy vimos, Señor, claramente que a través de toda la Escritura nos has revelado tu reino y las promesas de tu reino. Llamar, Señor, corazones para que éstos entreguen, Señor, su vida a ti. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por haberte hecho como nosotros y darnos la oportunidad por ese llamamiento eficaz de formar parte de tu pueblo. Estamos a la espera de tu regreso, Señor, con ansias, con amor, con deseo en nuestros corazones, porque sabemos que la eternidad será de gran bendición para aquellos que hemos sido llamados a tu reino. Ruego que muchos que me escuchen, Señor, sean convencidos por tu Espíritu, atraídos a tu iglesia, y también que gocen, Señor, de ser ciudadanos del reino. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Estamos a la espera de una mejoría en la situación de contagios ante la incertidumbre de la autoridad civil y la exhortación de la autoridad eclesiástica. Los ancianos de nuestra amada Iglesia Cristo Rey Eterno estarán informando en el futuro las decisiones tomadas para el funcionamiento de nuestra iglesia el próximo año. Con el favor del Señor, escucharemos la predicación con motivo de la Navidad titulada Siguiendo la Estrella. Esperamos te conectes el próximo domingo, 10:30 de la mañana. Búscanos en las plataformas de YouTube y Facebook como Iglesia Cristo Rey Eterno. Recibe un virtual y fraterno abrazo.